7:44, vamos a analizar cómo va a terminar el año económico del país en medio de lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo. Santiago Mosquera, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad de las Américas, la UND, está con nosotros. Santiago, gracias por acompañarnos. Dos cosas que han marcado el 2024 para mal, digámoslo así. La inseguridad, este conflicto armado interno que fue declarado el 9 de enero por el presidente Noboa, y la crisis eléctrica. Milton, muchas gracias por la invitación. Ha sido un año muy complicado. Yo diría, vamos a terminar el año con una contracción económica de más o menos 1% para todo el año, y es consecuencia, sí, de baja inversión a lo largo del año por temas de seguridad y más recientemente el impacto de los cortes eléctricos. Finalmente parece que se van a acabar, pero ha sido un año muy complicado para el sector industrial y para las familias. Se van a acabar en un momento donde el sector comercial necesita tener 24 horas de luz, así de sencillo, porque este es el mes de mayor ventas. Pero el gobierno, por ejemplo, escuchaba al director de rentas internas del otro día decir que el Black Friday ha sido muy positivo, pero el Black Friday o el Week Black, no sé qué, no pueden marcar una agenda económica. No, de hecho, las empresas aprovecharon esos momentos en los cuales los ciudadanos salen de compras buscando descuentos, pero no es bueno para las empresas. Si nos ponemos a pensar, las empresas lo que esperan es vender a lo largo del año. Durante muchas semanas han estado paradas por cortes eléctricos, y el momento que se produce un Black Friday, lo que ocurre es que las empresas que tienen inventarios acumulados tienen que bajar sus precios para conseguir vender. No es que están mejor, es dinero que de otra forma no les hubiese llegado. Entonces, tiene un efecto positivo, sí, que se dinamice la economía en el último trimestre del año y especialmente en el último mes del año, pero desde luego hemos sufrido los apagones desde septiembre y tienen efectos nocivos en la economía. Bueno, y esta es la segunda tanda de apagones, digamos, porque en abril hubo otros y la primera además empezó a finales del año pasado, es decir, estamos en medio de una crisis eléctrica, digamos, se está superando básicamente porque está lloviendo. Sí, y yo quisiera resaltar lo que mencionas. Los cortes de abril y mayo dejaron un aumento del subempleo en términos interanuales, es decir, mayo 2024 versus mayo 2023, de 380,000 personas que cayeron en el subempleo. Tenemos ya las cifras de octubre, todavía no tenemos las cifras de noviembre, pero con las cifras de octubre vemos que el subempleo aumentó en 250,000 personas. Hay que ver cómo salen las cifras de noviembre, pero el impacto es clarísimo para el sector productivo. Si no tienes luz y no tienes ventas, tienes que reducir personal. Lo que realmente hemos tenido no es un Black Friday, es un blackout. Efectivamente. Ahora, Rentas Internas dice que vamos a recaudar más de 20,000 millones de dólares, una cifra récord. Pero aquí hay varios componentes, ¿no? Este año subió el IVA a 2 puntos, 3 puntos. No solamente es el tema del IVA, yo creo que el IVA tiene un componente importante, esos 3 puntos, pero adicionalmente tenemos contribuciones que se repiten solamente este año y tenemos un pago adelantado de impuesto a la renta de los grandes contribuyentes. Todo eso nos lleva a unas cifras enormes de recaudación que lamentablemente y con mucho cuidado tenemos que ver qué va a pasar en el 2025 porque no se van a repetir. O sea, efectivamente, las cifras al mes de noviembre sugieren que estamos en 17,000 millones de dólares de recaudación. Todavía nos queda el mes de diciembre, un mes de mayores ventas, pero el próximo año no vamos a tener esa recaudación. Seguramente va a rondar entre los 15 y 16,000 millones de dólares. Así que de cara al 2025, hoy tenemos que ver de dónde vienen 3,000 millones de dólares más. Hablemos de este tercer componente del año, porque en lo negativo, el conflicto armado interno, la guerra contra el terrorismo, la lucha contra la delincuencia organizada, los apagones, pero el gobierno toma decisiones duras, decisiones decididas, digámoslo así, porque no es fácil para un capital político elevar el IVA y eliminar parte del combustible, del subsidio al combustible. El tema es que ha servido realmente para el ciudadano común y corriente estas medidas económicas. Tal vez no lo notamos de manera directa, pero hay al menos 2 elementos fundamentales en la situación económica actual que sugieren que se han hecho las cosas relativamente bien en pro de la salud fiscal del país. Pensemos las cifras que tenemos para resultados fiscales a nivel de gobierno central y a nivel del sector público no financiero.
para el 2024 van a ser positivas y eso lo han reconocido organismos internacionales. Hemos llegado ya a la primera revisión del acuerdo con el Fondo Monetario, que el gobierno lo ha pasado con buenas calificaciones, por decirlo así. En temas fiscales, el Ecuador muestra tamaños de déficits menores que los de los años anteriores. Eso es bueno y es bueno hacia futuro porque da señales de una consolidación fiscal. Y por el otro lado tenemos un sector externo que está muy sólido. Para el ciudadano de a pie, las cosas están todavía muy complicadas. Y la única forma de que esto se soluciona es con mayor generación de empleo. ¿Quién lo puede hacer? No es del sector público. Está clarísimo que el sector público no tiene espacio fiscal para contratación y tampoco es su objetivo. Es del sector privado el que necesita empezar a generar empleo. Pero el sector privado atraviesa un escenario muy complicado con temas de seguridad y temas de energía. Entonces, ¿cómo genera? ¿Cómo genera empleo el sector privado? ¿Con qué otras reglas de juego puede generar empleo? Digamos, una reforma laboral quizás. Sí, es un tema bastante delicado. No sé si va a ser posible pasarlo en el año 2025. Nadie se atreve. Nadie se atreve. Es una papa caliente, como solemos decir acá. O sea, es más fácil sacar una reforma tributaria que una reforma laboral. Sí, yo creo que para el sector privado, lo más importante ahora es no más cambios. Cuando uno piensa en un inversionista local o internacional, lo que quiere el inversionista son reglas claras y que permanezcan en el tiempo. Porque cuando se toman decisiones de inversión, uno hace sus cálculos en función de las condiciones que espera se van a mantener. Cuando hay cambios en las reglas de juego, cambios en temas impositivos, cambios regulatorios, la falta de provisión eléctrica, por ejemplo, que es un resultado, no es un tema generado por el gobierno, pero es el resultado de falta de acciones en gobiernos anteriores. Esos cambios en las reglas de juego son los que afectan al sector privado y al inversionista que decide no poner su dinero en Ecuador. Ese es el tema, la seguridad jurídica. Y a eso iba mi siguiente pregunta. La inversión sigue siendo baja. Muy baja. Pensemos que tenemos acá dos componentes de inversión. El inversionista local, y el inversionista local tiene dos sombreros, el privado y el público. Ajá. Los niveles de inversión actuales del Ecuador son por debajo del 19% del Producto Interno Bruto. Pensemos en aquellos años dorados, donde el Ecuador crecía a tasas del 5,5-6%, la tasa de inversión era del 30% del PIB. Hoy estamos en niveles del 19% del PIB. Entonces el inversionista privado no está haciendo mucho y el inversionista extranjero no quiere llegar al Ecuador precisamente por esa falta de seguridad jurídica. Creo que vamos a ver ciertos elementos positivos en ciertos sectores. El sector minero sigue siendo muy atractivo. El sector petróleo, el gobierno ha hecho ciertos anuncios de nuevas rondas petroleras. Esperemos que efectivamente lleguen inversionistas a esos sectores, pero la inversión del Ecuador seguramente este año no supera los $600 millones en todo el año, que es muy baja en comparación con países con los que uno debería compararse. Pero es un tema básicamente de seguridad jurídica o de inseguridad ciudadana también. Muchas de las empresas que llegan al Ecuador también operan en otros países donde hay temas de seguridad complicados. Entonces, en función de ese nivel de riesgo adicional que están tomando el momento de llegar al Ecuador, donde tenemos problemas de seguridad, problemas de provisión de energía eléctrica, baja calidad en algunos servicios, las empresas sí llegan a estos países y hemos visto cómo empresas a lo largo de los años han llegado al Ecuador. Lo que ellos buscan es tasas más elevadas de rentabilidad porque están asumiendo mayores riesgos. Esperemos que hacia adelante este escenario de inestabilidad jurídica se estabilice, por decirlo así, no tengamos cambios en las reglas de juego y los inversionistas internacionales y los locales decidan invertir más en el Ecuador. Ayer el ministro de Economía y Finanzas dijo que ellos están trabajando en una reforma tributaria para 20 años. Digamos, sería bueno tener una reforma tributaria o un panorama tributario estable, porque lo que más hay, aparte de constituciones, son reformas tributarias. Efectivamente, y esos cambios son los que alteran los cálculos de los inversionistas del momento de colocar más dinero en el país. Si te cambian los impuestos, te afectan la última línea del balance de estado de resultados y las empresas empiezan a perder fe para poner más dinero. Entonces, está bien si es que hay cierto nivel de tasas impositivas, que los servicios que reciben los ecuatorianos vayan acorde a ese nivel de pago de impuestos y que no haya más cambios hacia adelante para que en un escenario de mayor estabilidad los inversionistas estén dispuestos a poner más dinero en el Ecuador. Bueno, el año va a terminar entonces negativo. ¿Se declaró o se decretó o se dijo que el país
está en recesión. ¿Estamos en recesión o no? Yo creo que vamos a estar en recesión. Tuvimos malas cifras para el segundo trimestre del año, todavía no tenemos cifras para el tercer trimestre, esas las tendremos el último día de diciembre. Y obviamente nos falta la del cuarto trimestre. Mi cálculo es que en el cuarto trimestre debemos haber tenido una contracción equivalente a un 3,5-4% en términos interanuales. Es decir, eso sumado a los resultados previos de los trimestres anteriores, nos da una tasa de contracción para todo el año de más o menos 1%. ¿Qué es la recesión? Caída en el nivel de actividad económica por 2 trimestres consecutivos. Eso es lo que te dice la regla. La regla, el concepto de recesión. El concepto. ¿Y el próximo año por dónde empezar? Porque el próximo año es altamente político porque hay elecciones. Capaz tenemos el mismo gobierno, capaz tenemos uno nuevo, no se sabe, porque el presidente es candidato. ¿Qué hay que hacer? Solamente una cosa, el gobierno que venga para mantener un nivel económico favorable para crecer. Lo primero es estabilidad, fortalecer aquellas instituciones que han funcionado bien en el Ecuador a lo largo del tiempo. El mejor ejemplo es la dolarización. O sea, la dolarización nos ha acompañado por 24 años. Cualquier gobierno que venga, sea una continuación del actual o una nueva administración, ambos deben pensar en hay que fortalecer el esquema de dolarización y ni siquiera pensar nada al respecto. Eso no se topa. De allí en adelante no vamos a tener decisiones de inversión por parte del sector privado durante los primeros 6 meses, porque tenemos que esperar la primera vuelta, la segunda vuelta, que sube el gobierno el 24 de mayo, se hagan los primeros anuncios de equipo económico y solo entonces, estamos hablando ya de el primer semestre se acabó, solo entonces tendremos un poquito más de señales respecto a los próximos 3 años y medio, 4 años. Necesitamos infraestructura también. La obra de inversión en infraestructura no se ha visto durante los últimos años. Ya el país empieza a necesitar cosas. Necesitamos construir hidroeléctricas, por ejemplo. Hay proyectos que están quedados ahí por falta no solamente de inversión, sino de reglas para sacar, a licitar, a buscar una empresa que construya, alguien privado o externo que construya. Esperemos que no sean más hidroeléctricas. Esperemos que vengan programas de energía eólica o fotovoltaica. El gobierno tiene en este momento una lluvia de proyectos para aprobar, porque es el momento en el cual el sector privado se está moviendo, ve que hay apertura de parte de la administración para autorizar nuevos proyectos y esperemos que ellos se puedan ejecutar de manera más rápida. Recordemos que sí hay proyectos en Ecuador que están, no digo en carpeta, sino que están aprobados y firmados, que no han podido ver la luz, y valga la redundancia, es un buen concepto, no han visto la luz. Hay una lluvia de proyectos que no pueden ver la luz. ¿De qué estamos hablando? Básicamente que hay ciertos mecanismos que garantizan el repago de los inversionistas que quieren poner su dinero en proyectos fotovoltaicos, por ejemplo, que todavía no se han podido finiquitar y mientras no existe el repago, el inversionista no pone $1. Entonces, cuando eso esté claro, y vamos desde el gobierno de Guillermo Lasso con esos proyectos que todavía no se han podido mover. Esperemos que la administración tome mucho más en serio que hay que movilizar recursos y gente para que esos proyectos se puedan dinamizar, puedan arrancar. Gracias, Santiago. Y que no nos quedemos en el Black Friday, ni en el Black Week, ni en el Black Weekend, que sea un Black Year y que se elimine el blackout. No, yo quisiera cerrar con un tema. En Ecuador siempre ha sido difícil hacer negocios, pero al mismo tiempo vemos que los inversionistas y el empresario privado ecuatoriano, primero, es muy resiliente y ha hecho grandes fortunas en este ambiente difícil de hacer negocios. Así que vamos al 2025 con buena onda, buena vibra, con ganas de trabajar, porque este país hay que sacarlo adelante. Así tiene que ser. Qué gran mensaje. Me quedo con eso. Gracias, Santiago. Santiago Mosquera, decano de la Escuela de Negocios de la UDLA. Con este mensaje terminamos.